No, Tomás, de verdad, esa idea del Monte Bonifacio estuvo muy bacana. ¿Sí? Sí, vi una flor magenta entre las plantas, muy bonita, pero no sabía el nombre. Tampoco nadie me podía decir cómo se llamaba, ya que cuando le preguntaba a cualquier otro, de verdad todos me decían lo mismo, no tengo idea. Pero vamos, que se nos hace tarde. Sí, Fede, es que si vos te pones a pensar un momentico y a investigar, vos te das cuenta que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo, con más de 67.000 especies y el 14% de biodiversidad del planeta. Es que es una cosa increíble. Y nosotros que vivimos acá, en el Carmen de Viboral, rodeados de un montón de bosques súper bonitos, de un montón de especies también súper bonitas, y les pasamos por al lado sin ni siquiera saber qué son. Es que nosotros estamos caminando prácticamente ciegos. ¿Verdad? Colombia is the most biodiversity countries in the world, and municipalities such as El Carmen de Iguaral have a rich and dynamic ecosystems and plant and species. However, many hikers visit El Parque Lineal and Monte Bonifacio with log tools to identify the wildlife they encounter. This limits learning opportunities and awareness about biodiversity conservation. Ay, no, niños, pero no se acuerdan que estábamos sentados pensando qué íbamos a hacer del proyecto y no teníamos idea. Encontramos una página de la UNESCO que habla sobre la desinformación a nivel cultural sobre el cuidado del medio ambiente y nos preguntamos, casi todas las personas piensan que la solución es poner un letrero de madera con las informaciones de las especies y las plantas que hay alrededor de nosotros, pero la verdad, con ese clima que tenemos acá en el Carmen, no nos funciona. Y nos preguntamos, ¿por qué no ponemos esto en algo que tenemos en el bolsillo todo el día? Las llaves. No, La billetera. no, el celular. Ah. Pero no solamente para ver redes sociales, sino para combinar el territorio con la tecnología. Y así fue como decidimos crear Biorruta. Uy, no, muchachos, qué pena, de verdad. Llegamos un poquito tarde. No, Vergara, qué pereza con vos. Habíamos dicho que a las 2 y mira la hora que llegas. Ah. Bueno, la verdad, dejando de lado el hecho de que llegamos un poco tarde, me parece muy interesante el nombre que le pusimos, Biorruta. Porque la verdad resume exactamente para lo que sirve nuestra app. Bio, de biodiversidad. Ruta, pues claramente de senderismo. Que no solo convierte cada ruta en una experiencia biológica, sino que también es muy interactiva con el usuario. Y para darle rigor científico a nuestro proyecto, decidimos formalizar el problema de investigación. ¿De qué manera el desarrollo de una aplicación móvil con datos georreferenciados de iNaturalist puede favorecer el reconocimiento de la fauna local en los senderos del Carmen de Viboral? Esto fue lo que nos guió todo lo que hicimos después. La metodología que escogimos fue mixta. Cuantitativa porque utilizamos datos georreferenciados y coordenadas GPS, y cualitativa porque hicimos trabajo de campo real. No solo fue un código, fue una experiencia verdadera. El objetivo al inicio sonaba muy ambicioso, ya que queríamos crear una app real en Python, la cual con triangulaciones matemáticas y geométricas supiera en todo momento usted dónde se encuentra y qué especies se registraron en el metro cuadrado. Esto lo hicimos con ayuda de los datos científicos de iNaturalist. Por cierto, para el que no conozca iNaturalist, es una aplicación donde tanto los biólogos como las personas normales como nosotros podemos meter información en puntos específicos del GPS sin necesidad de mucha vuelta. Y allá es mucha información histórica que nos ayudó a poder procesarla y meterla a la aplicación. Pero ahí venga, cuénteles a ellos el problema que fue desarrollar esa aplicación, porque yo me acuerdo de eso y me dan como dolor de cabeza. Pero bueno, porque es que nosotros no somos los mejores en Python, tampoco somos los más profesionales programando. El profesor que nosotros tenemos que es Víctor, y la plataforma digital es que estaba maluca. No, nosotros estábamos llevados. Ay, no, niños, y casi no dormí durante 2 meses. ¡2 meses! No, mentiras que no, casi no dormimos. Mentiras que no, la verdad, Python es una nota porque nos permitió demasiado organizar los datos de una manera muy limpia, pero hacer que funcione en zonas remotas del Carmen, donde no hay nada de señal, nos parecía un reto imposible. Pero ahí fue donde entró mi papá y la inteligencia artificial de Claude, mi papá, porque es programador, y Claude, que es una inteligencia artificial que nos permitió estructurar un montón el proyecto. Mucho ojo. Que usáramos Claude no fue simplemente decirle, hágame la app. Primero que todo, no hubiéramos aprendido nada, entonces no hubiera servido. Y segundo que todo, el código tenía demasiadas posibilidades de simplemente romperse y que perdiéramos nuestro tiempo. Lo que hicimos para maximizar la eficacia y aprovechar el tiempo fue ir el desarrollo de la app en 8 fases muy organizadas junto a Avi. Bueno, por eso les voy a explicar las fases. De la fase 0 a la 1 extrajimos todo, configuramos lo que queríamos hacer y extrajimos los datos de iNaturalist. En la fase 2 montamos una base de datos que se llama WatermelonDB, que ahorita mi compañero Johnny se las va a explicar más detalladamente. De la fase 3 a 4 montamos la API de MapLibre, es decir, ya teníamos
el mapa interactivo de iNaturalist con Map Libre. Y en la fase 5 de la 8 optimizamos las últimas funciones, montamos una cámara con metadatos técnicos, pusimos la API de Supabase y exportamos la PK real, que es que tenemos corriendo acá ahora mismo, que ahorita se les voy a enseñar. La verdad, Claude fue como nuestro mejor amigo, nos ayudó demasiado a entender cosas muy avanzadas que podíamos demorarnos muchos años entendiéndolas, pero nos ayudó a optimizar demasiado el tiempo. Listo, para que quede claro para todo el mundo, voy a explicar unos conceptos que dijo mi compañera anteriormente. Empezando por Watermelon DB. Es básicamente una bodega de información virtual que vive dentro del celular, que nos sirve para almacenar todo tipo de información y en este caso nos sirvió para registrar todas esas especies en la aplicación. Segundamente, MapLibre es una especie de Google Maps pero sin internet, lo cual nos pudo ayudar a lograr este objetivo de hacer la aplicación útil para personas que no poseen datos o no tienen conexión a internet en este tipo de rutas. Y tercero, Supabase, que es una aplicación que nos va a permitir registrar todo lo que el usuario hizo durante la ruta cuando él vuelva a tener conexión a internet. Ahí. The development of an application that combines Sankey with the recognition of animal and plant species in the municipality of El Carmen de Ural is useful as a strategy to improve the environmental education tools in a specific place. No wonder there's a lack of educational digital tools in the municipality. Because of this, many hikers walk to these places without identifying the organisms around them, which limits learning opportunities in nature. Pero una aplicación sin datos es básicamente como un cascarón vacío, por lo cual nos pusimos las botas, nos pusimos manos a la obra, hicimos ciencia ciudadana haciendo nuestra propia ruta de senderismo en el Parque Lineal y en el Monte Bonifacio. Y claramente, como no somos expertos en el tema, optamos por ir acompañados de una gente experta de una corporación local llamada Bioral Biodiverso. Aprendimos de todo esto que para poder investigar la biodiversidad uno tiene que tener los sentidos muy agudizados, ya que un ejemplo muy claro de esto fue cuando fuimos al Monte Bonifacio y usamos Merlin Bird ID para poder grabar todos los cantos de las aves que nos encontramos y después los cruzamos los datos con los de iNaturalist para poder tener un detalle más certero de qué ave estábamos escuchando en ese momento. In order to earn empiric experience about the target problematic that we choose for our project, we made an expedition to the Parque Lineal and Monte Bonifacio with experts in the topic of the local corporation named Bioral Biodiverso. Pero bueno, esta expedición nos logró concientizar muchísimo sobre la problemática que estábamos trabajando y nos sirvió para reconectar con nuestras raíces, por lo cual pudimos desarrollar esta aplicación con muchísima más conciencia, empeño y dedicación. Y con la ayuda de iNaturalist pudimos organizar y estructurar aproximadamente 716 registros biológicos. Y estos 716 registros biológicos que acaba de decir Johnny no son simples datos sueltos, están organizados por categorías taxonómicas, como lo son las aves, los mamíferos, los anfibios e insectos. Y cada uno tiene su ficha técnica completa, la cual está conformada por el nombre científico, el nombre común en español, la descripción del hábitat, la latitud en la que puede aparecer y por último una fotografía de referencia. No son datos sueltos al azar, es una aplicación súper interactiva que tú se la puedes poner a cualquier persona y ella lo va a entender. También uno de los 716 registros que me gustaría destacar es esta ave que está aquí, que es la ave representativa de la bandera de México, la cual los biólogos nos dijeron que era súper difícil de ver aquí en Colombia. Entonces estamos muy orgullosos de poder contar con ella en nuestra aplicación. Bien, además de esos tesoros, también la tiene registro de muchas otras plantas. Por ejemplo, la flor magenta que yo vi ese día. Después descubrí que acá en Colombia es conocida como la llovizna magenta. Pero Avi, la verdad yo no me acuerdo cuál es el nombre científico de esa flor. Bueno, Fede, para eso tenemos la aplicación. Fede, ¿no tenías una imagen ahí de la llovizna? Claro que sí. Bueno, acá, mientras Fede saca la imagen, tenemos una función que es la camarita. Le damos a la cámara y le tomamos foto. Bueno, a pesar de que una de las funciones que no pudimos tener fue el reconocimiento con inteligencia artificial, sabemos que se llama llovizna magenta o Comparetia falcata. Así que lo vamos a buscar en el catálogo. Y sale que es la Snail Orchid Comparetia falcata.
Bien, además de eso, la aplicación nos cuenta que es una mini orquídea, una orquídea pero más pequeña. Pero el más importante es que es una flor epífita, que puede crecer en varios lugares, pegada a troncos tanto vivos como muertos, o pues la puedes encontrar incluso en el piso. Pero hay otra flor que es muy común, pero nadie le toma en cuenta, la bromelia. Es una flor que tiene su propio microecosistema y que es muy importante tanto para los bichos como para las ranas, para poder encontrar agua en los inmensos bosques. Como cualquier otro proyecto, tuvimos limitaciones. La limitación más grande que tuvimos fue que solo teníamos 1 o 2 meses a lo mucho para desarrollar la app, por lo que quedaron funciones que queríamos meter por fuera. Por ejemplo, el reconocimiento de ella en tiempo real, en el que tú podrías ir caminando por ahí con el celular y el celular automáticamente registraría las especies que él fuera viendo. O, por ejemplo, el sistema de recompensas que queríamos meter para recompensar a los usuarios que más registraran especies o que más hicieran rutas. Aunque no nos dio el tiempo, quedamos con una gran lección. Bueno, y algo que nos dimos cuenta cuando por fin tuvimos la app en nuestras manos y la empezamos a probar, fue que pues, nos pusimos a dar vueltas acá en el colegio y por fuera también la probamos, nos dimos cuenta que es lo mismo que estamos viendo en clase de matemáticas, que todo se reduce a un juego de variables. Efectivamente, al igual que una función matemática tradicional, tuvimos que tener en cuenta dos tipos de variables, unas independientes y otras dependientes. Las variables independientes básicamente radican en cosas como el tipo de ruta que el usuario escoja, el tiempo que le dedique a la ruta, la hora del día en la que salga a hacerla e incluso la calidad de las fotos con las que el usuario pretenda registrar las especies. Y de esas variables dependen totalmente las variables dependientes, que cuesta con los tipos de especies que te vas a encontrar en el camino, a qué horas es más común verlas y dónde es mejor para poder ver ciertas especies. Bueno, y desearía destacar una variable muy importante, la hora en el día en la que nos ubicamos. Por ejemplo, las aves aparecen más o menos entre las 6 y las 9 de la mañana, pero por el contrario, los insectos los insectos aparecen cuando hay más luz, más o menos en el mediodía. Like any other project, we had difficulties. The main difficult was that we only have 1 or 2 months for the develop of the app, and we want to implement some AI. So when you are walking for the Parque Lineal or El Monte Bonifacio, your cell phone can register some species or the reward system. But it gave us a big lesson that we have to spend better our time. Además, la hipótesis de este proyecto Además, la hipótesis de este proyecto, no, bueno, entonces, the dependent variables depend totally of the variables that Johnny said. So the dependent variables are that what species you can see in the road you are going to do, in what time is more probably you see them, and in what species in what areas you can see that species. Y por último podemos concluir que nuestra hipótesis fue verdadera, ya que cuando juntamos la innovación, la tecnología y el deporte, creamos una herramienta educativa súper brutal. Pero ojo, nosotros con esto no estamos queriendo decir que porque la gente de la noche a la mañana se instale una aplicación van a empezar a cuidar la naturaleza. Eso no es así tan fácil, pero por lo menos apoyamos con nuestro granito de arena. Además, la hipótesis de este proyecto era que al crear una aplicación para los recorridos en el Carmen de Viboral, aquellos que los hagan podrán tener la información y poder autogestionarse sin la necesidad de tener un biólogo al lado. Bueno, me parece muy importante destacar que la verdad ese no era el punto definitivo de Biorruta. El punto definitivo de Biorruta era la democratización del conocimiento científico. Muchas veces los archivos biológicos se quedan guardados en simples computadores, en archivos que nunca vamos a abrir. Entonces decidimos sacar esto a la ruta, en un lenguaje didáctico que cualquier persona, hasta un niño de primero, lo puede entender. Porque nosotros no cuidamos lo que no conocemos. Bien, Avi, y ya que terminamos esta presentación, ¿por qué no les cuentas más de la aplicación? Bueno, les voy a contar un poquito más de cómo funciona la aplicación. En lo que Avi le carga la app, les queríamos contar que no solo está hecha para el Carmen de Viboral, sino que también se puede adaptar a otros municipios de Antioquia o de Colombia que quieran proteger sus senderos. Bueno, y un hallazgo que tuvimos ahí que fue que montando la app de iNaturalist
o sea, como una API, pudimos extender todo el territorio al oriente antioqueño. A pesar de esto, el único mapa offline es el del Carmen de Ural. Para resumir todo esto, podemos decir que nuestro proyecto Bioruta es nuestra propuesta totalmente genuina y nueva para que hacer senderismo por el Carmen de Ural deje de ser una simple y mera actividad física y se convierta en una actividad de concientización sobre nuestra vasta y abundante biodiversidad que poseemos en este país tan hermoso que es Colombia. Bueno, ahora sí les voy a explicar cómo funciona la aplicación. Tenemos primero la interfaz del mapa. El mapa interactivo, como ya se los había explicado, con el API de iNatural, de MapLibre. Y la función de cámara, que ya la vimos anteriormente. En iniciar salida tenemos una sin ruta definida, es decir, tú puedes caminar por donde tú quieras y la app te marca la ruta. El Monte Bonifacio y el Parque Lineal, que son rutas preestablecidas. En registros tenemos todos los registros que hemos hecho. Por ejemplo, el primero es el que hicimos acá con Fede de la Esner Orchid o la Comparetia falcata. En la segunda tenemos las salidas. Esas son salidas que hicimos de prueba y podemos ver que se nos marca la salida. Las especies que están registradas taxonómicamente, como ya se los habían explicado mis compañeros. Y por último, el perfil. Tenemos que hicimos una observación pendiente, es decir, la que hicimos ahorita, y la sincronizamos. Y por último, donde dice Mapa Offline El Carmen, es cuando tú instalas la aplicación por primera vez, la tienes que instalar para que te funcione fácilmente. Si cerramos sección, nos sale nuestra interfaz primera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Listo, le queríamos pues agradecer primero que todo a Nora, que nos ayudó mucho en la parte escrita, a Diego y Natalie, que nos colaboraron mucho con la salida al campo, al Monte Bonifacio, y al papá de Gael, que nos ayudó también mucho con la aplicación, y a todos ustedes por escucharnos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.